Buenas tardes por allá, bienvenido. Buenos días, Alexander, doctor Mendoza, Jefferson. En verdad estoy en México, así que estamos casi en la misma Está hora, por mismo México. horario. Solo una hora más temprano acá, creo que ya debe ser ya 8 de la mañana. Acá son las 7 de la mañana. Bueno, siempre una alegría hablar con Puerto Viejo, con Manaví, así que un inmenso abrazo a todas y a todos. Y obviamente no solo a Manaví, sino a la patria entera. Muy bien, muy bien. Ya decía yo, porque en anteriores ocasiones hemos conversado con usted incluso más tempranito, 5 de la mañana, 6 de la mañana, obviamente con el horario europeo, pero ahora está por México. Qué bien, qué manera de viajar, qué envidia, qué manera de viajar. Bueno, doctor Tito Livio, por favor. No sé, es complicado alguna vez, es demasiado, creo que viajo demasiado. Quisiera viajar menos, porque incluso tengo que acabar algunos libros, ya tengo más de un año de retraso con un libro que tenía que entregar en junio del año pasado, ¿no? Así que debo viajar un poquito menos. Bueno, bien. Doctor. Un gusto, economista y señor expresidente del Ecuador. La última vez que también vivo en Sucre, lo tuvimos una vez también presencialmente acá. Economista, vamos a entrar al grano, vamos por la cuestión política, que estamos a un paso, a víspera de otro proceso electoral. Sin lugar a duda, y creo que estos adversarios y adherentes a su posición política lo reconocen. Usted es uno de los, y creo que sin lugar a equivocarme, el actor más importante, pese a que no esté dentro del campo de juego, tomando términos futboleros, pero usted es prácticamente el director técnico de una campaña, ¿no? Y vemos que de aquí a lo que sucedió hace 2 años atrás, va variando poco a poco las cuestiones políticas, porque hay personas que se dicen soy correísta y hay otro grupo que dice sus adversarios soy anticorreísta. Pero vemos que ha salido una nueva camada de electores, que es la gente joven, que a la final no le interesa si es Correa o si es anticorrea. Y ese es el voto, según los entendidos que yo comparto, y lo vimos en el resultado de la primera vuelta, que lo captó el señor Noboa, porque es un voto joven, que a la final no está interesado ni lo uno ni lo otro. Estamos hablando del pasado, de la década. ¿Cómo volver a captar ese voto? Porque ese es un voto de 24% y un voto también lo dicen los entendidos y también lo comparto, es un voto volátil. Correcto. Porque irónicamente el voto que tiene el señor Noboa no es un voto duro, y es el voto que puede cambiarse, y a la final es el que va a decidir las elecciones, aparte aparte del debate, que creo que también esto va a ser muy importante y decisorio. ¿Cómo cambiar, llegarle a la gente joven que no sabe lo bueno que usted hizo ni lo malo que hizo según su adversario? ¿Cómo llegar a ellos, señor presidente? Gracias por esa pregunta. Mire, en primer lugar, yo soy el más importante actor y jugador sin estar en la cancha. Créame que nunca me ha interesado ser importante, sino tan solo ser útil, sobre todo para mi patria. Y si fuera por mí, si alguien pudiera tener esta responsabilidad sobre sus hombros y quitarla de los míos, les estuviera muy agradecido. Hemos hablado al inicio de que viajo demasiado, precisamente por esto, ¿no? Entre otras cosas, porque en verdad mi estadía aquí en México es por la campaña, pero también tengo que hacer un par de entrevistas para Rosa Today, donde tengo un programa, y tengo la cumbre del Grupo de Puebla el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre, ¿no? La mañana el debate en Puebla. Entonces también tengo esas actividades, pero básicamente me quedo hasta después del 15 por las elecciones. Entonces, nunca he buscado ser importante, siempre he buscado ser útil, y si alguien más pudiera tener esta responsabilidad, ¿cómo se lo agradecería? Para poder quedarme un poco más en casa. Entonces, la primera reflexión. La segunda, que eran correístas, anticorreístas, nunca había haber esa división. Esa división la puso mucho la prensa para polarizar, ¿no? Y para hacer que la gente piense con las vísceras y no con las neuronas, ¿no? Entonces, me cae mal Correa, te dio Correa, voto contra el correísmo, así que el correísmo me dio casa, carretera, educación, mis hijos ganaron becas, y se votaba por simpatía o antipatía, lo cual es un absurdo. Esa es la forma del desastre. Y aquí viene la tercera reflexión, respuesta a su pregunta con respecto a los jóvenes. Sí, tal vez los jóvenes de 18 años, hace 7 años tenían 11 años, cuando yo empecé la presidencia en el 2007, hace 16 años tenían 2 años, no se acuerdan ya de nuestro gobierno. Pero sí pueden investigar, sí pueden preguntarle a sus padres, porque los jóvenes son algo más que TikTok. Ahora se cree que los jóvenes son solo TikTok. Tenemos un opositor
que en su pauta los jóvenes no hacen media propuesta. Sale haciendo flexiones de pecho, corriendo en la playa con su esposa. Yo creo que los jóvenes son un poco más, mucho más, que pueden pensar, pueden reflexionar, son críticos, pueden investigar, que aman a su patria. Y ese es mi mensaje a la juventud, ¿no? Ustedes tal vez no vivieron nuestro gobierno, pero investiguen. Investiguen el Ecuador de ahora, investiguen el Ecuador de antes, del 2007 al 2017, cuando éramos el segundo país más seguro de América Latina. Hoy estamos entre los más violentos del mundo. Cuando nos llamaba Europa el jaguar de América Latina por el crecimiento económico, fuimos los campeones regionales en reducción de la pobreza, reducción de la inequidad. Teníamos el segundo sistema vial, segundo mejor sistema vial de América Latina. El segundo nivel de infraestructura mejor de América Latina. Eso va más allá de la vialidad, son aeropuertos, puertos, etc. Solo nos superaba Panamá por el canal de Panamá. Investiguen, queridos jóvenes. Pregúntenle a sus padres cuándo vivían mejor, cuándo podían salir tranquilos a la calle, cuándo podían viajar por su propia patria, cuándo teníamos turismo, cuándo Ecuador era ejemplo de lo bueno en el mundo, de confianza en la democracia, de buen gobierno, de servicios públicos donde se sacaba un pasaporte, una cédula gratis, sin tramitadores, a bajo costo y en 20 minutos. Pregunten, pues averigüen. Y ese es mi mensaje a los jóvenes. Yo tengo fe en los jóvenes. Vamos a ganar entre los jóvenes. Porque los jóvenes, por favor, no insultemos la inteligencia de los jóvenes. No es TikTok, no es un muchacho que sale en camiseta medio pudito, haciendo flexiones de pecho, corriendo con su esposa. Los jóvenes son mucho más que eso. Son reflexivos, tienen amor de patria, investigan y sé que votarán a conciencia. 8:11, estamos conversando con el economista Rafael Correa. Alexander Moreira. Gracias, mi querido Jefferson. Buenos días, estimado economista. Usted mencionaba hace un instante que ahora Ecuador ya no es ejemplo de lo bueno como lo fue en su gobierno, sino que ahora es ejemplo de lo malo. Y eso creo que está ratificado en varios ámbitos. El tema económico, el tema de inseguridad y sobre todo en este. Ahora los números o la data nos muestra de que estamos entre los 5 países más peligrosos del mundo y que en estos últimos años hemos tenido más muertes violentas en toda Latinoamérica y en el mundo inclusive. Habla de 10.000 muertes solo violentas, aparte de las que pasaron en pandemia y todo eso. Esto genera miedo en la ciudadanía, temor, inclusive deprime el tema del accionar productivo. ¿Qué le puede recomendar a usted a Luisa González? ¿Qué nos puede decir a los ecuatorianos respecto de lo que está pasando en el Ecuador en el tema de seguridad ahora? Porque, como usted lo dijo, cuando usted fue presidente éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Que, Alexander, la seguridad, y tú eres joven, la seguridad es un bien mayor, es el bien fundamental. De ahí se derivan los demás bienes. Yo vivo en Europa, región mucho más rica que Latinoamérica. Te aseguro que la diferencia en el nivel de vida no es el nivel de riqueza, no es que la gente tenga su casa, su carro. Es que puede tener sus casas sin murallas. Es que sus hijas pueden tomar el tren, que son de excelente calidad, llegar a las 11 de la noche a la estación y caminar 10 minutos a su casa sin peligro de que la violen, la maten, la saquen. La gran diferencia, pregúntale a cualquier persona que vive en Estados Unidos, Europa, el mundo desarrollado, no es la riqueza material, es la seguridad. Y esa seguridad la hemos perdido en el país. No es que tampoco éramos los países más seguros del mundo. En el mundo desarrollado sí éramos los más seguros. Yo estoy convencido que para nuestro nivel de ingreso per cápita, Ecuador es el país más seguro del planeta, que somos nosotros un país de renta media. Para un país de renta media éramos más seguro de América Latina, del mundo tal vez, para nuestro nivel de renta. En América Latina éramos el segundo, nos ganaba Chile, pero Chile tiene el doble de ingresos per cápita que nosotros. O sea, para nuestro nivel de ingreso tenemos un país muy seguro, pero obviamente si lo comparas con Japón, no con Estados Unidos es un país bien violento, con Canadá todavía nos faltaba, pero íbamos en esa ruta, ¿no? Hemos perdido un bien mayor, entendamos, jóvenes, ya que los mencionaron ustedes, jóvenes, entendamos, hemos perdido un bien mayor. ¿De qué te sirve que tu familia tenga recursos, riqueza, si cada vez los muros tienen que ser más altos para que no los asalten, si no pueden salir a las calles tranquilos? Esa paz es invaluable. Sin seguridad no hay libertad. Los neoliberales no hablan de libertad. ¿Qué libertad tienen si no pueden salir a las calles? ¿Qué libertad tienen si no pueden pasear? No pueden ir a la playa para que no los asalten. No pueden viajar de noche para que no les tiren una piedra en el parabrisas, le hagan parar el carro y los asalten. ¿De qué libertad? Sin seguridad no hay reactivación económica. ¿Quién va a venir a invertir a este país?
a Ecuador. ¿Qué turista va a venir al país? No sé si conozco. Los 5 mayores países proveedores de turismo, exportadores de turismo, ¿no? Entre ellos Estados Unidos, del mundo, han puesto alerta roja para Ecuador. ¿Qué turista extranjero nos va a venir? Entonces es obvio que hay que recuperar esa seguridad. Ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo. A algunos les molesta y a los jóvenes los convencen. Es que ya no es ver el pasado, sino el futuro. Por supuesto que hay que ver el pasado si ese pasado fue bueno, para aprender de él y seguir al futuro. Ya lo hicimos, tenemos el equipo, la experiencia y juntos lo volveremos a hacer. Por supuesto que hay que concentrarse pero ¿cómo, en economista? recuperar ese bien mayor. Pero como ya lo hicimos, pues también, perdóname que te conteste con obviedades, ¿no? Primero, para hablar de seguridad hay que entender la seguridad. Cualquiera habla de seguridad y no entiende. Hay 2 niveles de seguridad o 2 segmentos. La delincuencia común, que se estima que es responsable solo del 10% de las muertes, y la delincuencia organizada, responsable del otro 90%. Son 2 estrategias totalmente distintas. Para la delincuencia común, para el ladronzuelo, el agresor, el que te roba el celular, por supuesto, mano dura siempre, más policía, más pistolas para policía, más chalecos, más cárceles, pero también mano solidaria, no solo mano dura, más desarrollo humano, más empleo, más ingresos. Una estrategia totalmente distinta para el crimen organizado, que no obedece a condiciones socioeconómicas, sino a la perversidad del ser humano. Normalmente es crimen transnacional, por la codicia, la ambición, sin límites ni escrúpulos. Te utilizan actualmente niños de 10 años para el microtráfico y son bandas organizadas. Para eso se combate de otra forma. Se combate con inteligencia, desmantelaron los servicios de inteligencia. Ahora la poca inteligencia que tenemos a manos de un inepto como Fausto Cove para perseguir a los opositores políticos. Nosotros tenemos inteligencia hasta en las cárceles para anticiparnos lo que querían hacer los capos de la mafia encarcelados. Ahora las mafias se dirigen desde la cárcel. Se requiere tecnología para detectar ruta de la droga, ruta del dinero. Si cortas la ruta del dinero, se quedan sin el negocio. ¿Y de qué les sirve tratar de continuar con esas organizaciones criminales si ya no tienen que negociar? Y se requiere cooperación internacional, porque normalmente es crimen transnacional. ¿De dónde viene la droga? De Colombia. Se está articulando con Colombia como nosotros lo hacíamos. ¿A dónde va la droga? A Europa. Se está articulando con Europa, a Estados Unidos. Se está articulando con Estados Unidos. Pero ni lo entienden, no saben lo que hablan, ¿no? Nosotros lo hicimos y lo volveremos a hacer. Pero es una gran diferencia. Y lo digo sinceramente, ¿eh? Incluso antes de mi gobierno, con Bucarán, con Luis Gutiérrez, con Maguá, el crimen organizado no había tomado el Estado, ahora lo ha tomado. Es claro que la gravedad de la situación es que por primera vez en la historia, el crimen organizado, que tal vez en mi gobierno se portaba, había tráfico de droga, lo hay en Europa, pues donde llega la droga, lo hay en Estados Unidos. La gran diferencia es que ahora en Ecuador, ese crimen organizado se ha tomado el Estado, se ha tomado parte del gobierno, ahí te ven el gran padrino. Sistema de justicia, fuerza pública, lo denunció el propio embajador Metiche de Estados Unidos, los narcos generales. Por eso pueden actuar con tanta impunidad estas mafias del crimen organizado. Por eso un primer paso de combate es, un crimen organizado se combate con Estado organizado. Y es depurar la cúpula de la policía porque hay complicidad en la fuerza pública con ese crimen organizado. Para hablar de seguridad, hay que saber de seguridad y aquí cualquiera te dice cualquier cosa. 20 minutos. Otro de los temas en los que usted tiene vasta experiencia. Economista, estamos ya en el último trimestre de este año. Vamos a cerrar con un déficit fiscal de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Para remate de esto, ganó el sí en la consulta popular que propuso el gobierno. Son 1.200 millones de dólares menos. A esto le sumamos que estamos de cara a un fenómeno El Niño. Económicamente, ¿cómo le haría, en el caso de ganar Luisa González, frente a la situación económica que no se avisora muy positiva? Pregunto esto por sus conocimientos y también por su experiencia como presidente, incluso en momentos duros como el terremoto. Una precisión. En la consulta popular sobre el Yasuní no la propuso el gobierno estuvo en contra. La impuso la Corte Constitucional y esa es una de las pero ahí la metieron, ahí también ya la metieron allí. Se han acostumbrado a gobernar de la Corte Constitucional puesta por Trujillo. Y con nosotros van a querer seguir gobernando. Y eso no lo vamos a permitir. No van a querer bloquear a nuestro gobierno. Por eso no hemos descartado la posibilidad de una asamblea constituyente. Porque no permitiremos que nos bloqueen de esas estructuras de Trujillo que se tomaron el Estado. En todo caso, el Lazo es un país quebrado. Mire, empaquetemos el problema. Hay cosas urgentes, la seguridad y la reactivación económica. Cosas emergentes que no las buscamos, pero están ahí, el fenómeno del niño. Y cosas permanentes, educación, salud, vivienda, infraestructura, que hay que seguirlas rescatando, ¿no?
pero toma mucho más tiempo. En urgente, seguridad y reactivación económica que ayuda a la seguridad. Porque le decía, si hay un segmento de esa inseguridad que responde a la delincuencia común que tiene que ver con desarrollo humano, con falta de empleo, aumento de la pobreza, falta de ingresos, etc. ¿No? Lazo es un país quebrado. La situación es gravísima. Sí, hay un déficit no resuelto de 5.000 millones de dólares que lo están pateando para el próximo año. Viene un farsante con el ministro Arosemena. Hemos bajado el déficit. Lo que hacen es pasar deudas de ahora, cuentas por pagar ahora, el próximo año y subregistrar. Entonces ellos disminuyen el déficit porque no se registra el gasto este año, sino el próximo año. Pero el próximo gobierno va a tener un problema gravísimo. ¿Ya? Y los vencimientos de deuda. Mire, yo dejé el país con 38% de deuda, pero sembrado el país de obra. Además que no es que empecé de cero, empecé como de 20%, aumentó unos 18 puntos. 20 puntos ponga la deuda. Ahora es 67%, ha aumentado 29 puntos, pero no ha puesto un puesto de nombrado público. El país se quedó endeudado y la plata afuera porque ha habido fuga de capital, ¿no? Y esos vencimientos de deuda los tenemos que enfrentar. Entonces la situación es gravísima, eso se llama, con el déficit fiscal necesidad de financiamiento y son unos 9.000 millones de dólares. Entonces el problema es gravísimo, ¿no? Menos los 1.200 millones de Yasuní, ¿no? Pero el próximo gobierno encuentra un país quebrado. Gracias a Dios tenemos el equipo, la experiencia, no va a ser fácil, pero se puede hacer. Planteamiento fundamental, lo ha dicho Luisa. Esa reserva de 7.000 millones, que 55% son dineros públicos que están financiando al país más rico del planeta, que es Suiza, tiene que venir a financiar el Ecuador. Que se pone en riesgo la dolarización, es mentira, ya se ha demostrado. Que no se puede tocar la reserva porque se cae la dolarización. Ya la tocaron en 2.000 millones para pagar deuda externa. Siempre lo dijimos, eso era para respaldar deuda externa en manos de los propios banqueros. Entonces no se requiere tanto, hay exceso de reserva. Traer al país para reactivar la economía. Pero economista, hoy está blindado, ese recurso está blindado a día de hoy, a través de la ley, a través de la ley de fortalecimiento de la dolarización está blindado ese recurso. Porque convirtieron al Banco Central de Alcancía para que le guarde la plata para garantizar de los banqueros. Hay que hacer reformas a la ley. Desmantelamiento de la patria, ley económica urgente. Felizmente ya tengo mayoría, porque Daniel Noboa está proponiendo lo mismo, nos copió, ¿verdad? Entonces nos va a apoyar en la Asamblea. Eso va a pasar, ¿no? Y podemos tener esa plata, traer esa plata al país. 500 millones para fuerzas públicas, para el combate a la inseguridad, pero también pagar a los municipios que son grandes generadores de obra pública y eso genera empleo. La rehabilitación vial que está destrozada y que también es gran reactivadora de la economía. Fundiar CFN, Ban Ecuador, para dar financiamiento a la pequeña, mediana, gran industria y reactivar la economía. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de revertir el déficit? Con crecimiento económico. Porque cuando hay crecimiento económico, se genera ingresos, con ingresos se genera impuestos y con impuestos disminuye el déficit. Esta gente es tan torpe que su política de autoridad fiscal contrae la economía y aumenta el déficit. Esto ya ha habido ejemplos históricos. Franklin Delano Roosevelt es considerado uno de los 3 mejores presidentes de la historia de Estados Unidos, durante los años 30 y parte de los años 40 presidente. Ganó 4 veces seguidas consecutivas la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Y llegó en el momento de la Gran Depresión de Estados Unidos. Reactivando la economía, generó crecimiento económico, generó ingresos tributarios y disminuyó el déficit. No hay mejor manera que combatir el déficit que generando crecimiento económico, y ese crecimiento económico lo lograremos, no únicamente, pero sí principalmente, trayendo nuestro propio dinero, los 1.500 millones de dólares, que ahora en lugar de financiar a Ecuador, está financiando a Suiza. Bien. Economista, rapidito, permítame hacer aquí un pequeño paréntesis para saludar a muy buenos amigos suyos y que también son muy buenos amigos nuestros, incluso panelistas nuestros como Fernando Cedeño Rivadeneira, él es nuestro panelista y hoy asambleísta. Pero ya se despertó, Fernando. Ya se despertó, por favor. Yo lo llamo a las 11 de la mañana y tengo que pedir disculpas por despertarlo. Margarita Ventimilla, concejal de Puerto Rico. Un abrazo, Fernando. Es broma. Alexander Moreira también fue concejal por la Alianza País en esa época. Félix Alcíbar también está en sintonía, me dice salúdame al Mashi y también Margarita Ventimilla y Martín Sornosa, pues sí lo conoce usted a Martín Sornosa, que todo el mundo dice que es el jefe de los Lobos. Nosotros ahí le hacemos una broma y le cambiamos el género. Tan conocido, porque sí vi sus aclaraciones, ¿no? Pero ¿hasta dónde ha llegado la maldad humana? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cómo los ponen ahí? Claro. Y sacan una foto y el jefe de los Lobos acompaña a Luisa. Cualquiera pegándole un tiro cree que está haciendo un favor a la patria. Terrible, es un terrible. nivel de irresponsabilidad y maldad terrible. Terrible aquello. 8.25, Tito Livio, Sí. por favor. Economista, usted hablaba de seguridad, pero yo creo de que en el país lo que no existe es seguridad jurídica.
hemos perdido todo la confianza en las instituciones porque no funciona. Vemos al Ejecutivo que prácticamente, créanme que tenemos dos estados, el uno dominado por el gobierno legalmente y constitucionalmente constituido y el otro manejado por el crimen organizado. Para muestra un botón, nosotros aquí tenemos dos SRI, el uno del gobierno y el otro de la famosa vacuna que hay que pagar. ¿No? Vemos instituciones como la Fiscalía, la Corte Nacional, la Judicatura, peleándose entre ellos, la Corte Constitucional, con la Fiscalía, con el Consejo de Participación Ciudadana. Y usted dijo una gran cosa al principio, el odio. ¿Usted cree que podrá venir un líder, en el caso de que gane la señora Luisa González, de tratar porque eso, si bien hay que respetar la independencia de las funciones del Estado, es necesario que alguien la lidere y que estas personas que están en estas instituciones circunstancialmente en estos momentos unan esfuerzos para trabajar conjuntamente? ¿Cómo vamos a combatir al crimen organizado si todos estamos peleando contra todos? ¿Usted cree que puede haber una armonía y que la gente vuelva a creer en las funciones en las instituciones del Estado? Porque eso es lo que nos hace falta. Bueno, ya lo logramos una vez, lo vamos a lograr juntos nuevamente, pero en todo caso, mire, la mediocridad al liderazgo lo sataniza, ¿no? Y lo que se requiere es liderazgo. ¿Usted cree que si hubiera sido presidente hubiese aceptado la decisión de un juez Pillo que ordenó que se traslade a Fito, jefe de los choneros, creo que es, ¿no? Sí, economista, pero ahí hay algo que aclarar. El juez... No, pero escúcheme. Yo me iba a la casa. Sí, pero escúcheme. Llamaba a elección anticipada. A la final usted no sabe que el juez le pidió al SNAI que mande la documentación y el SNAI se hizo el loco y no envió nada. Sí, Tito, no nacimos ayer. Eso es un pretexto. Un irresponsable no. Pero también hay falla del SNAI, pues, economista. Puede ser que dio el pretexto de la ineficiencia del gobierno de Lazo y tal vez la complicidad del gobierno de Lazo. Pero que el juez Pillo es Pillo. No nos engañemos. No estamos de acuerdo. El presidente responsable va a aceptar eso. Yo prefiero que me diga autoritario que me a poner en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. Y no nos engañemos, aprendamos de la historia. Mire, esto nos pasa por sabidos, por la cultura de la trampa. Cuando se empezó a hacer trampa, nuestros propios opositores, incluso simpatizantes, pero que decían ya no, Correa, ya otro más, aplaudían todas las trampas contra nosotros. La consulta de 2018 fue una gran trampa que destrozó al país, donde la segunda pregunta era solo para bloquear mi candidatura presidencial. Pero las leyes ríen hacia el futuro, ¿verdad? Si la consulta fue en el 2018, se prohíbe reelección presidencial para el futuro. Y la hicieron retroactiva en el 2008, para bloquear mi candidatura. ¿Usted cree que si hubiera estado latente mi posibilidad de ser candidato a la presidencia, hubiesen hecho todo lo que han hecho? La destrucción de la patria. Luego la pregunta 3, era un verdadero golpe de Estado. Vinieron los transitorios con Trujillo y desmantelaron todo. Y usted lo ha dicho. Pusieron a los peores con tal de odiar a Correa, y hoy el Consejo de Captura se pelea con la fiscal con todo el mundo, mide la Contraloría que teníamos, todos eran instrumentos de persecución y toda una degradación terrible. Y el mal ejemplo cunde por doquier. Tengo un presidente de República que es un delincuente, un inepto total, ¿no? Pero que además hay pruebas contundentes. Acuérdense los 5 de Pachacute que le pidieron plata por el voto y los denunció. Luego cuando bajaron el precio, ahí sí se retiró la denuncia y empezaron a votar con el gobierno. ¿Se da cuenta el ejemplo que es eso para la ciudadanía? Para el burócrata Pillo, que con nosotros tenía miedo de pedir coima, ahora sí la pide. ¿Por qué? Porque si el presidente hace eso, yo hago eso y mucho más. Lo de la fiscal, más claro, el plagio de la fiscal no puede haber. Y persigue a Yana con tal de protegerse, y la protegen también. La Universidad Central dijo que era impericia. ¿Se imaginan los mensajes que se envían? Hagan trampa, no pasa nada. La degradación moral de la patria es total. Pero por supuesto, con liderazgo, con mensajes claros, se puede rescatar ese país. Ya lo hicimos, porque algo similar, no tan grave, pasaba antes de nuestro gobierno. Miren, para mí Abdalá Bucaram es lo peor de la política ecuatoriana. Pero cuando lo sacaron del poder todo fue trampa. Y eso fue en el 96. De ahí se recuerda la inestabilidad que hubo, porque todo el mundo hacía trampa. Claro, totalmente. Si ahora votaron 44 votos declarando loco, bueno, puedo dar golpe de Estado, puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando llegué al poder, en 2007, los 3 gobiernos anteriores, ninguno había acabado su periodo, y habíamos tenido 7 presidentes en 10 años, y el país estaba a la deriva. Con nosotros se acabó la trampa, se institucionalizó el país, la gente volvió a tener fe en la democracia. Viene el 2017, nos traiciona Moreno, la consulta popular del 2018 la sacaba de Glass
en el 2017, la salida de Glass de la vicepresidencia, de nuevo empezó la trampa. Y con la cultura de la trampa todos perdemos. Ojalá aprendamos la durísima experiencia. Hoy lloramos lágrimas de sangre por permitir tanta trampa, en lugar de tener referencias morales claras, bien o mal. 8 de la mañana con 30 si es con minutos. Correa o contra Correa. Si es contra Correa, se permite todo. Y hoy lloramos todos lágrimas de sangre. 8:30. Alexander, por favor. Presidente, creo que estamos ya también con el tiempito encima. Creo que es importante en este evento político que se viene, el debate ya el día domingo, es trascendental precisamente. Quisiéramos tener su percepción sobre la estructura que va a tener el debate y obviamente también su mensaje para los portugueses y los manabitas y los ecuatorianos, de hecho que nos ven en el mundo entero, ¿no? Entonces, pues sí sería importante también que ya en este evento político hay que decirlo. Va a ser un debate más claro, pero no porque sea mejor el esquema, sino porque ya no son 7, sino que son solo 2, y alguno contra uno. Pero créanme que son unos ineptos en el Consejo Nacional Electoral, no entienden lo que es la democracia, no entienden lo que es un debate. O sea, prácticamente un debate contra la moderadora. La moderadora usted sabe que puede interrumpir si no le gusta la respuesta. Esa interrupción no se descuenta del tiempo, o sea, si 5 segundos interrumpió, usted tenía 25 segundos, solo le quedan 20 segundos. Y si usted reclama, la apaga en el micrófono. ¿Se imagina? Si el presidente de la República estuviera la reelección, ¿se imagina la falta de respeto por un presidente que un moderadora lo puede interrumpir porque no está de acuerdo con la respuesta? Le apaga el micrófono. ¿Qué les pasa? El cuarto eje, son 4 ejes: económico, seguridad, social y política. El cuarto eje, ni siquiera las preguntas son entre candidatos. Es la moderadora la que hace las preguntas. O sea, hay que debatir con la moderadora. La moderadora es la que decide si están correctas o incorrectas la respuesta. Eso lo hace el pueblo ecuatoriano. Esto que les encanta tanto en los modelos gringos, y yo creo que hay mucho admirable en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos, ¿por qué no sigue el ejemplo del debate de Estados Unidos? ¿No? Hay un sistema bipartidista entre los dos candidatos republicanos y demócratas. Acá ponen unos esquemas más raros y tal vez también para proteger a Noboa, porque es tan rígido el esquema que no se evidencian las falencias, es difícil evidenciar las falencias del oponente, ¿no? Pero me parece un atentado a la democracia, al sentido común y al concepto de debate. En el Consejo Nacional Electoral, perdón, también Herencia Trujillo está repleto de ineptos. Economista, la primera pregunta de Tito, el comentario pregunta que hizo Tito, decía algo que es una gran verdad, que muchos lo reconocen y que hay otros cuantos que tampoco no les gusta mucho. Usted es el político más relevante de los últimos años en este país. Tanto es así que cuando apoyó directamente la candidatura de Lenín Moreno, que luego los traicionó, Lenín ganó. Luego ya usted estaba fuera del país, el señor Andrés Arauz fue candidato y no ganó la presidencia. Arauz, hoy tenemos a la señora Luisa González, que también irrumpe en la política ecuatoriana como al ser desde ya la primera mujer que llega a una segunda vuelta electoral por votación popular. Sin embargo, las encuestas hasta ahora dan una diferencia de 5, 6, 7, dependiendo qué encuestadora. Incluso veía la de Omar Maluca hace pocos minutos, veíamos, y le da una diferencia de 4 puntos a favor del señor Noboa. Es decir, si usted está aquí, las cosas son distintas. ¿Cómo hacer para revertir lo que hoy por hoy grafican las encuestas en el país? Bueno, ¿qué encuestas? Porque nosotros también tenemos encuestas, estamos arriba. Las encuestas de Omar Maluk, no sé si el público conozca, son encuestas muy serias, pero son online, en la web, el que responde. Y obviamente hay un sesgo contra nosotros, porque gran parte de nuestro electorado está en sectores marginales, sectores rurales, que no tienen acceso a Internet, o si tienen acceso es costoso y no se ponen a responder encuestas en Internet. Entonces, en realidad, con esas encuestas, como Nicaliza, que está contratado por Noboa, dicho sepas, o Maluk, que no está contratado por nadie, hay un sesgo hacia abajo de nosotros. Nosotros en verdad estamos arriba, pero lo más importante a esta altura es la tendencia. Daniel no va a llegar a la segunda vuelta siendo un desconocido por una serie de accidentes, la necesidad de Villavicencio, etc. No estaba en el radar, no lo conocía la gente. Salió, sí, pues sí tiene razón, 21, 22 de agosto, estamos 8 o 10 puntos abajo. Y de ahí lo único que ha hecho es bajar. Nosotros subir, ya estamos arriba, pero lo más importante es la tendencia. Pero si algo falta, es ese debate. Es 1 a 1 y vamos a ver quién es quién. Pese Es a la fundamental. rigidez torpe, absurda del esquema del debate, creo que se va a evidenciar
quién es el mejor candidato, cuál es la mejor propuesta. Y creo que sin duda, de lejos, la mejor candidata es Luisa, y sin duda de lejos, la mejor propuesta es aquella de la Revolución Ciudadana. No le quitamos más tiempo, economista. Entendemos que tiene una agenda No, ha bastante sido un apretada. placer. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias por Muchas habernos gracias a acompañado. Un abrazo, que esté muy bien. ¿Cómo Esperamos, extraño Manaví? ¿Cómo extraño economista, su playa, esperamos que su gente, su comida? Que la próxima entrevista sea muy pronto y que sea presencialmente. Ojalá Ya falta poco, su créame que ya situación falta jurídica poco. cambie, porque yo particularmente, pese a que no sé, porque mucha gente, yo dio mi opinión, si, como lo que te dice al principio, odio y todo lo demás, yo trato de ser objetivo, hay cosas que me gustan y no me gustan, y yo lo he dicho públicamente que la situación suya, por el procedimiento, porque el proceso no lo sé, lo que pasó en plena pandemia, se ve a las claras que lo suyo fue una persecución política y una justicia selectiva, ¿no? Y Con todo como hombre respeto, de sí, derecho, pero yo de tengo primer que año de solidarizarme con usted en ese aspecto económico. Sí escuchó los audios aquí, que se han filtrado, ¿no? Sí, Donde sí, reconoce sí. que todo es nulo, que nos cambiaron la acusación, pero cuando le toca caso, nos condena. ¿Por qué? Porque pactó con Moreno y Romo para que lo hagan presidente de la Corte Nacional. Hasta Estamos en manos de retan a la- corruptos. hasta retan a Por la eso, fiscal en por ese eso audio. si no permiten gobernar a Luisa, llamaremos una constituyente, pero cumpliremos con nuestro pueblo. A no perder la fe, Manaví, el alma. Hasta la victoria siempre. Gracias por Un habernos abrazo, acompañado, economista Rafael Correa, expresidente de la República. Hoy desde México nos ha acompañado, ¿no? Desde México, Desde sí, sí. México. Yo Bien. quiero, bueno, ya se nos fue. Vámonos a la pausa, después de la pausa comentamos. Por favor, brevísima la pausa ya.